El tiempo es amigo de los buenos negocios y enemigo de los mediocres. Perder la paciencia significa perder la batalla, escribió Gandhi. Hemos comentado en líneas anteriores cómo un value investor debe aprender a ser paciente. Buffett retó en 2008 a Wall Street. Apostó a que un sencillo fondo indexado batiría a otro fondo de gestión activa dirigido por el gurú Ted Seides, fundador de Protege Partners. Se trataba de comprobar qué producto ofrecería un mejor rendimiento en una década. Buffett eligió un fondo indexado de Vanguard, ver capítulo 4, que replicaba el índice bursátil S&P 500. Mientras que Seides seleccionó 5 de los hedge funds con mejor rendimiento del mercado. 8 meses antes de la conclusión de la competición, Seides admitió oficialmente su derrota. Buffett acumulaba una subida del 80% que llegaría prácticamente al 100% en los siguientes meses. En cambio, Seides solo acumulaba ganancias de un 28%. El rendimiento del fondo Vanguard fue superior al fondo de gestión activa durante 8 de esos 10 años. Los dos únicos años en los que Seides superó a Buffett fue 2008, primer año de la apuesta y que coincidió con la quiebra de Lehman Brothers, en el que el S&P 500 tuvo un desplome del 37%, y el fondo de Seides solo perdió un 23%. Y 2015, año en que el S&P 500 presentó unos tímidos avances del 1,4%, y el hedge fund obtuvo también un pobre rendimiento del 1,7%. La paciencia es amarga pero su fruto es dulce. Citaba un conocido filósofo. Es prácticamente imposible obtener rentabilidades del 100, 200, 400 o 1000% en días, semanas o meses, pero sí es posible obtenerlas en años, lustros o décadas. El gran error de la mayoría de los inversores es, pues, siempre el mismo. Buscar convertirse en millonario de la noche a la mañana. Por eso actúan precipitadamente. Entre 1983 y 1999 el S&P 500 vivió el mayor rally alcista de su historia, de los 180 puntos de 1983, hasta un máximo de 1550 en 1999, poco antes del estallido de la burbuja.com. Una revalorización del 861% pese a vivir momentos como el lunes negro de octubre de 1987. La guerra del Golfo de 1990. O la crisis bancaria de 1991. Así que todo es cuestión de tiempo. En acciones individuales, las compañías seleccionadas por Warren Buffett suelen resistir mejor los envites de las crisis, incluso aprovecha para aumentar posiciones en ellas en momentos de incertidumbre, como hemos visto anteriormente con Wells Fargo. Si el negocio es sólido, no importan tanto las situaciones coyunturales que puedan atravesar. Por el contrario, los negocios mediocres se caracterizan por tener problemas de liquidez y arrastrar ingentes cantidades de deuda. No importa si se releva el equipo directivo, si la base económica del negocio no es sólida, aunque entre en escena un equipo excelente con una gran reputación, prevalece la del negocio. Si además, las perspectivas generales del mercado no son buenas, caerán mucho más que las empresas más consistentes. American Express es una de las inversiones estrella de Warren Buffett. Se interesó por ella por primera vez en 1963 tras el escándalo Salad Oil, cuando la empresa de soluciones de pagos prestó dinero a una compañía de la que tomó como garantía almacenes con depósitos llenos de aceite. En cuanto el prestatario no pudo hacer frente a los pagos, American Express quiso ejecutar las garantías, pero estas eran inexistentes. Los barriles solo tenían una fina capa de aceite en la superficie, el resto era agua. Al descubrirse el fraude y, temiendo problemas los inversores, el precio de las acciones cayeron de $80 a 30 debido a las ventas masivas. Buffett, sin embargo, consideró que su ventaja competitiva en cuanto a tarjetas de débito, crédito, cheques y franquicias de viajes, seguían siendo una auténtica mina de oro, por lo que puso el 40% del capital de su sociedad para adquirir acciones por un valor de $13 millones y 3 años, pues las vendió con unas ganancias próximas a los $20 millones. La lección que se extrae de esta historia es que, cuando una empresa con una ventaja competitiva experimenta una pérdida muy seria, a pesar de que pueda castigar sus fondos, el valor fundamental de la misma, terminará devolviendo a la empresa a su lugar, tarde o temprano. En 1993, Buffett volvería a entrar en la empresa tras una fallida operación de corretaje con la firma Shearson Lehman Brothers. Esta vez entró para quedarse y, aprovechando la infravaloración que sufría la compañía, siguió acumulando posiciones en 1994, 1995, 1998 y 2000, siempre después de caídas puntuales, hasta alcanzar las 151.000 acciones, acumulando un total del 12,6% del valor total de la empresa. En cambio, durante la burbuja de las .com,
Muchos negocios mediocres que no habían generado ganancia alguna estaban valorados a un PER entre 50 y 80 veces beneficios, un verdadero disparate. El tiempo terminó por colocarlos en el lugar correspondiente a la gran mayoría, la bancarrota, sobreviviendo únicamente aquellas empresas como Yahoo, Amazon o Apple que sí tenían una ventaja competitiva. El precio de aquellas compañías que crecen de manera vertiginosa no subirá hasta el infinito, aunque lo pueda parecer cuando los mercados están eufóricos. Tarde o temprano, la realidad del negocio prevalece. Esto ocurre tanto con las acciones sobrevaloradas como con las infravaloradas. Aquellas empresas cuyos rendimientos no mantienen las expectativas que les han llevado a una alta valoración, alcanzarán un tope y luego caerán en picado. En cambio, aquellas compañías en que los rendimientos están muy por debajo de las expectativas y han tocado suelo, pueden girarse en el momento en que los rendimientos de la compañía se adecúen a la realidad del mercado y escalar posteriormente con rapidez.